aquí estás, justo en el borde de un cambio profundo, sintiendo que el desafío que tienes enfrente es más grande que nunca. Y no es casualidad. En los momentos en que más cerca estamos de transformarnos, el inconsciente despliega sus últimos velos, preguntándonos si estamos listos para ver lo que no habíamos querido ver. Es una ley silenciosa que Carl Jung reconocía como la batalla entre la conciencia y la sombra, esa parte oculta de nuestro ser que se resiste al cambio. ¿Cuántas veces has sentido que lo que te detiene no está afuera sino adentro? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has sentido que no puedes más? Si estás aquí, no es coincidencia. Estás recibiendo una invitación a mirar en tu interior, a descubrir un mensaje que Jung dejó en sus escritos. La mayoría se rinde justo antes de integrar su sombra. No permitas que eso te ocurra. Si supieras lo cerca que estás de encontrar la parte más auténtica de ti, llorarías de emoción, no de cansancio, sino de plenitud. Hay momentos en la vida en los que la oscuridad interior se siente abrumadora, y es ahí cuando más necesitamos iluminar nuestras heridas. Jung decía que no nos hacemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El viaje hacia el éxito personal no es lineal. Se retuerce, retrocede, nos obliga a descender en nuestro propio inframundo. Pero en ese descenso se esconde el verdadero tesoro, el conocimiento de uno mismo. Imagínate a ti mismo en una caverna oscura, con una lámpara tenue, avanzando paso a paso. Cada sombra en la pared es una parte de ti que no has querido aceptar. Cuando te acercas, te das cuenta de que no eran monstruos, sino trozos de tu propio ser pidiendo ser vistos. ¿Qué pasaría si te atrevieras a abrazarlos? Jung lo llamaba el proceso de individuación, el viaje de regreso a uno mismo. Y si este mensaje te resuena, si sientes que es justo lo que necesitabas escuchar, suscríbete y acompáñame en este viaje interior. Hay un camino que se abrirá frente a ti cada semana con nuevas reflexiones que podrían cambiar tu vida. El corazón de lo que vamos a explorar hoy tiene un poder transformador que va más allá de la motivación superficial. Jung observó que la vida nos coloca ante pruebas externas para que podamos reconocer nuestras batallas internas. Cuando sentimos que estamos a punto de rendirnos, no es porque carezcamos de fuerza, es porque nos enfrentamos a patrones inconscientes que nos han acompañado desde siempre. ¿Recuerdas la última vez que un desafío te hizo cuestionar tu valor? Tal vez fue en una relación, en un proyecto, en un sueño que parecía inalcanzable. Ese sentimiento de querer abandonar no es un enemigo, es un mensajero. Te está diciendo que hay una herida en tu interior que necesita ser sanada. El inconsciente no se vence con lucha, se transforma con amor y comprensión. Cuando te permites sentir la frustración y la tristeza sin juzgarte, abres la puerta a una nueva energía. Esa energía es la que nos permite persistir cuando la mente se cansa, cuando la lógica nos dice que ya es suficiente. La clave está en escuchar el susurro del alma que nos dice, inténtalo una vez más. El conflicto entre la razón y el deseo es un tema central en la psicología junguiana. Nuestra mente racional busca seguridad, certezas y resultados rápidos, mientras que nuestra alma anhela la experiencia, el crecimiento y la verdad. Este choque puede ser desgastante, sobre todo cuando estamos a punto de lograr algo importante. La persona, ese rostro social que mostramos al mundo, quiere conformarse, quiere agradar, quiere evitar el rechazo. Pero el self, el núcleo de nuestro ser, nos impulsa a romper moldes, a ser auténticos, a seguir nuestro camino, aunque signifique caminar solos por un tiempo. ¿Te has sentido dividido
entre lo que los demás esperan de ti y lo que tu corazón desea? Jung nos invita a reconciliar estas partes, a dejar de vivir para la aprobación externa y empezar a escuchar la voz interior. Solo entonces podemos encontrar el coraje para continuar cuando el camino se vuelve oscuro. Y aquí es donde la magia ocurre. Cuando aceptamos nuestras contradicciones, dejamos de luchar contra nosotros mismos y toda nuestra energía se alinea hacia nuestro propósito. En este viaje, descubrirás que la resistencia final siempre es la más dura. Antes de cada gran cambio, la vida parece preguntarnos si estamos realmente comprometidos con nuestra transformación. Muchas personas se rinden justo en ese punto porque confunden el cansancio con derrota. Pero Jung nos recuerda que la depresión, el desánimo y la frustración son a menudo señales de que el alma está creciendo. Es un dolor de crecimiento, no una señal de fracaso. En la naturaleza, antes de que una semilla brote, tiene que enfrentarse a la oscuridad y al peso de la tierra. ¿Por qué nosotros seríamos diferentes? Si estás pasando por un momento difícil, puede ser que estés a 3 pasos de descubrir una parte de ti que no conocías. No te detengas. Sigue cavando en tu interior. La luz que buscas no vendrá de afuera. Está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Y si este viaje te inspira, deja un comentario con la frase «Sigo adelante» para recordarte a ti mismo y a otros que están en el mismo camino, que no están solos. La enseñanza que Carl Jung nos dejó no es una fórmula mágica ni una motivación pasajera. Es un recordatorio profundo de que la vida está diseñada para llevarnos hacia nuestro potencial más alto, siempre y cuando estemos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos. Cada obstáculo, cada fracaso aparente, cada puerta que se cierra es una invitación a mirar adentro y preguntar: ¿qué parte de mí necesita ser vista? Puede ser tu miedo al rechazo, tu necesidad de control, tu temor a no ser suficiente. Cuando los identificas y los abrazas, algo cambia. La resistencia se convierte en un aliado, la sombra en un guía. No esperes a que la vida sea más fácil. Hazte más consciente. Esa es la verdadera victoria: conocerte a ti mismo y actuar desde tu centro, no desde el miedo. Y recuerda que este viaje es continuo. Cada semana hay nuevas reflexiones, nuevas herramientas, nuevas historias para apoyar tu proceso. Suscríbete si sientes que estas palabras están tocando algo profundo en ti. Ahora quiero proponerte algo. Comprométete a ti mismo a quedarte hasta el final de este viaje conmigo. En la última parte, compartiré una estrategia práctica para integrar la sombra y transformar tus obstáculos en aliados. Esta estrategia ha ayudado a muchas personas a superar el cansancio, la duda y la frustración, y podría ser el primer paso hacia la vida que anhelas. Te invito a acompañarme, a escuchar con el corazón abierto y a aplicar lo que resuene contigo. Si sientes que este contenido te está sirviendo, considera suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Hay una nueva enseñanza cada semana y juntos podemos crear una comunidad de personas comprometidas con su crecimiento. Recuerda que no estás solo en este camino. Tú y yo, junto con miles de personas, estamos caminando hacia nuestro propio centro, hacia esa verdad que Jung llamaba el Self. Mantente firme, porque al final del video te llevarás una herramienta que podría cambiar tu perspectiva para siempre. A medida que avancemos, encontrarás que los conceptos de Jung pueden parecer abstractos al principio, pero cuando los aplicas a tu vida, se vuelven increíblemente prácticos. Hablaré de la sombra, de los arquetipos, del proceso de individuación,
de la sincronía y de la integración del self. Cada uno de estos temas será explorado en profundidad para que puedas comprender cómo se manifiestan en tu día a día y qué puedes hacer para trabajar con ellos en lugar de luchar contra ellos. Sin embargo, no necesitas ser un experto en psicología para beneficiarte de estas ideas. Bastará con tu disposición a mirarte con honestidad y a tomar acciones coherentes con quien realmente eres. La teoría solo cobra vida cuando se convierte en práctica. Así que te invito a escuchar con atención y a reflexionar sobre cómo cada concepto se relaciona con tu experiencia. En la penumbra de nuestra vida interior se esconde la sombra, ese conjunto de pensamientos, emociones y comportamientos que hemos rechazado o reprimido. Jung nos enseñó que la sombra no es necesariamente mala, sino desconocida, y que esconderla solo le da más poder. Esta primera exploración será como descender a un sótano olvidado, un lugar lleno de cajas etiquetadas con palabras como miedo, ira, envidia y dolor. Cada una contiene una parte de ti que has preferido ignorar. ¿Qué pasaría si abrieras esas cajas? En lugar de un monstruo, podrías encontrar un niño herido que solo necesita ser escuchado. El primer paso para integrar la sombra es reconocerla. Observa tus reacciones automáticas, esos momentos en los que actúas sin pensar y luego te arrepientes. ¿Qué hay detrás? ¿Qué emoción reprimida está pidiendo salir? No juzgues lo que encuentres. La sombra se alimenta de juicio y se disuelve con aceptación. Este proceso puede ser incómodo, pero es el inicio de una liberación profunda. Aceptar la sombra implica mirarla de frente. Cuando sientes celos, por ejemplo, no se trata de reprimirlos, sino de entender qué carencia los origina. Tal vez tu sombra te está mostrando un deseo de reconocimiento, un anhelo de ser visto. Ese deseo no es malo, se vuelve destructivo cuando lo niegas y actúas desde la sombra. Jung nos dice que debemos sentarnos con nuestras emociones, darles voz, escuchar su mensaje y luego decidir cómo actuar desde la conciencia. Este acto de introspección es una forma de amor propio. Es decirle a tu yo interno, te veo y te acepto tal y como eres. Cuando haces esto, algo mágico ocurre. La energía que antes gastabas en ocultar esa parte de ti se libera y se convierte en fuerza para tu crecimiento. La sombra deja de ser un enemigo para convertirse en un aliado. ¿Recuerdas un momento en el que tu sombra te saboteó? Tal vez reaccionaste con ira ante una crítica o te paralizaste por miedo al fracaso. Ese momento es tu maestro. Míralo de nuevo y pregúntate qué puedes aprender de él. Jung también hablaba de los complejos, esos patrones emocionales cargados que se forman alrededor de heridas no resueltas. Por ejemplo, podrías tener un complejo de inferioridad que se activa cuando alguien te cuestiona. En lugar de defenderte, podrías explorar de dónde viene. Tal vez en tu infancia, alguien te hizo sentir inadecuado. Esa experiencia se quedó grabada y cada vez que alguien toca esa herida, reaccionas desde la sombra. La clave para liberar estos complejos es la conciencia. Cuando te sientas activado, respira profundamente y observa. No te identifiques con esa reacción. Pregúntate, ¿es esta emoción proporcional a la situación o está conectada con algo del pasado? La sombra no desaparece de la noche a la mañana, pero cada vez que la reconoces y la sostienes con cariño, pierde poder. Empieza a integrar la sombra escribiendo sobre tus emociones, hablando con alguien de confianza o meditando sobre tus reacciones. Cada paso que das hacia la honestidad interior es un paso hacia la libertad.
Otro aspecto de la sombra es la proyección. Proyectamos en otros aquello que no queremos ver en nosotros. ¿Te has encontrado criticando a alguien con fuerza? Lo que más te molesta de esa persona suele ser un aspecto de tu sombra. Jung decía, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a comprendernos mejor. En vez de enfocarte en lo que el otro debe cambiar, pregúntate qué parte de ti se refleja en esa molestia. Por ejemplo, si alguien te parece arrogante, tal vez tu sombra oculta un deseo de expresar más confianza. Si te molesta la pereza de alguien, quizá escondes tu propia necesidad de descanso. El ejercicio consiste en tomar cada juicio como un espejo. Cada vez que apuntas un dedo, reconoce que 3 apuntan hacia ti. Esto no es para castigarte, sino para liberarte del control que otros tienen sobre tu estado emocional. Cuando asumes la responsabilidad de tus proyecciones, recuperas tu poder. Integrar la sombra no significa darle rienda suelta a tus impulsos, sino reconocerlos y elegir cómo expresarlos de manera constructiva. Si sientes envidia de alguien, puedes usar esa emoción para identificar lo que quieres lograr. Si te da rabia, una injusticia, puedes convertir ese fuego en acción para el cambio. Cada emoción tiene una energía valiosa detrás. La clave está en canalizarla. La creatividad, por ejemplo, suele estar oculta bajo la timidez y el miedo. Cuando abrazas tu timidez, descubres la confianza para expresar tu arte. La sombra también guarda nuestra sensualidad, nuestra intuición, nuestra fuerza salvaje. Negarla nos hace vivir incompletos. Integrarla nos devuelve la vitalidad. Pregúntate, ¿qué parte reprimida de mí podría ser la clave de mi plenitud? Puede que descubras un talento oculto, un deseo legítimo o una voz que nunca te atreviste a usar. Este proceso te invita a ser completo, no perfecto. La perfección es una máscara, la integridad es la verdad. En el camino de la integración, la paciencia es fundamental. La sombra se formó a lo largo de años, a veces décadas, y deshacer sus patrones requiere tiempo. Habrá días en los que te sientas liberado y otros en los que parezca que retrocedes. No te castigues por eso. Cada retroceso aparente es una oportunidad para profundizar. Jung sabía que la psique se mueve en espirales. Volvemos a los mismos temas desde un nivel de conciencia más alto. No te desesperes si la sombra se manifiesta de nuevo. Observó con curiosidad, como un científico que estudia un fenómeno. Esta actitud transformará tu relación con tus emociones. Dejarás de temerlas y empezarás a cooperar con ellas. Cuando te sientas atrapado en un patrón, recuerda que ya has recorrido un largo camino. Permítete cometer errores y aprende de ellos. Esta compasión hacia ti mismo es esencial para sanar. A medida que trabajas con tu sombra, notarás que ciertas personas y situaciones aparecen en tu vida como espejos. Jung llamaba a esto sincronicidad, la conexión significativa entre eventos internos y externos. Puede que conozcas a alguien que despierte justo el aspecto de tu sombra que estás listo para integrar, o que una situación te obligue a enfrentar un miedo que llevas evitando años. Estas sincronías no son accidentes, son invitaciones de la vida a seguir avanzando. Mantén tus ojos abiertos a estas señales. Cuando entiendas que todo está conectado, dejarás de sentirte víctima de tus circunstancias y empezarás a ver cada experiencia como una lección. Incluso las más dolorosas tienen un propósito. La sombra no solo contiene oscuridad, también guarda tu potencial no realizado. Enfrentarla te prepara para recibir las sincronías con un corazón abierto y una mente despierta. La exploración de la sombra
no se limita a la mente. El cuerpo también guarda memorias y emociones reprimidas. Jung hablaba de cómo el inconsciente se manifiesta a través de síntomas físicos y sueños. Si tu cuerpo se tensa cada vez que enfrentas un reto, puede ser una señal de miedo reprimido. Escucha a tu cuerpo. Permítele expresarse a través del movimiento, la respiración, la danza o el arte. Estas prácticas son una forma de diálogo con tu inconsciente. Cuando mueves tu cuerpo con atención, liberas energía estancada y permites que la sombra se exprese sin dañarte. Puedes también trabajar con tus sueños. Llevar un diario de sueños te ayuda a conocer las imágenes y símbolos que tu inconsciente usa para comunicarse. Las pesadillas, por ejemplo, son formas de sombra que buscan ser reconocidas. En lugar de huir de ellas, pregúntate qué mensaje traen. La conciencia corporal y el trabajo con los sueños son caminos complementarios para integrar tu sombra. Muchos temen la sombra porque temen perder el control. Sin embargo, Jung nos recuerda que no hay verdadero control sin conocimiento. Negar la sombra te hace esclavo de ella. Conocerla te libera. Cuando te sientes impulsado por una emoción, en lugar de ser arrastrado por ella, puedes decir, esto es parte de mi sombra. Esa simple afirmación crea un espacio entre tú y la emoción, un espacio de elección. Allí puedes decidir responder de manera diferente. Esto no significa que dejes de sentir, sino que sientes con conciencia. La sombra no desaparece, pero deja de dominarte. Ser consciente de tu sombra te convierte en un adulto emocional, alguien que puede sostener su propia experiencia sin culpar a los demás. Este es un punto crucial en el camino hacia la individuación. Tu sombra te enseña responsabilidad y libertad. El trabajo con la sombra también tiene un impacto en tus relaciones. Cuando no reconoces tu propia sombra, buscas inconscientemente a alguien que la actúe por ti. Puedes atraer a parejas o amigos que muestran justo lo que no te permite ser. Esto crea relaciones conflictivas donde ambos se proyectan mutuamente. Al integrar tu sombra, rompes este ciclo. Dejas de necesitar que otros encarnen lo que no aceptas en ti. Tus relaciones se vuelven más auténticas porque ya no están basadas en la proyección, sino en la verdad. Puedes amar al otro tal y como es, porque ya te has aceptado a ti mismo. Este es uno de los regalos más hermosos del trabajo interior. Al sanar tu relación contigo, sanas tu relación con los demás. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. Tu sombra, que antes saboteara tus vínculos, se convierte ahora en la base de tu empatía y comprensión. Cuando comienzas a integrar tu sombra, puedes experimentar periodos de confusión o cansancio. Esto es normal. Estás reestructurando tu identidad. Lo que antes te definía ya no te sirve, y lo nuevo aún no se ha construido. Jung describía esto como el nigredo, la etapa oscura de la alquimia del alma. Es un proceso de descomposición necesario para la renovación. En esta etapa, puedes sentirte desnudo, sin máscaras. Puede que te preguntes quién eres sin tus patrones y defensas. La respuesta vendrá con el tiempo. La sombra te llevará a la albedo, una etapa de claridad donde comienzas a ver la luz en tu interior. No apresures este proceso. Permite que la oscuridad haga su trabajo. La alquimia interior no se mueve al ritmo de la sociedad, se mueve al ritmo de tu alma. Confía en él, incluso cuando no entiendas lo que está pasando. A lo largo de este viaje, encontrarás apoyo en símbolos y arquetipos. Jung descubrió que ciertos símbolos aparecen en los sueños y mitos de diferentes culturas porque representan experiencias humanas universales. La sombra
es uno de esos arquetipos. Otro es el héroe, la parte de ti que tiene el coraje de enfrentar la oscuridad. Cada vez que eliges enfrentar tu sombra, estás activando al héroe interior. Visualiza a este héroe como un guerrero de luz, no alguien que lucha contra la sombra, sino alguien que la abraza y la integra. Este símbolo te ayudará cuando te sientas desanimado. Recuerda que no eres solo tu sombra, también eres el héroe que la transforma. Otros arquetipos, como el sabio y el amante, también te acompañarán. El sabio te recuerda que hay un significado más profundo en cada experiencia. El amante te conecta con el poder del amor para sanar. Estos arquetipos son fuerzas vivas en tu psique. Invócalos cuando necesites guía. En esta fase de tu viaje, es crucial que cuides tu energía. Trabajar con la sombra puede ser agotador. Dedica tiempo a actividades que te llenen de vitalidad. Caminar en la naturaleza, escuchar música que te inspire, meditar o simplemente descansar. La sombra se integra mejor cuando hay un equilibrio entre introspección y alegría. No todo es trabajo interior serio. La risa y el placer también son terapéuticos. Jung valoraba la creatividad como un puente hacia el inconsciente. Pintar, escribir, bailar o cualquier forma de expresión artística puede ayudarte a canalizar emociones difíciles y a descubrir aspectos nuevos de ti. Permítete ser creativo, aunque no te consideres un artista. La creatividad nace de la sombra. Cuanto más la exploras, más acceso tienes a tu fuente creativa. A medida que te vuelves más consciente de tu sombra, notarás una mayor libertad emocional. Lo que antes te molestaba, ahora te interesa. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Esta libertad no significa ausencia de emociones, sino una relación distinta con ellas. En lugar de ser controlado por tu ira, puedes sentirla y luego decidir cómo expresarla. En lugar de ahogarte en la tristeza, puedes llorar y luego encontrar consuelo en ti mismo. Esta es la libertad que Jung describía, la libertad de ser uno mismo sin estar fragmentado por la negación. Cuando llegas a este punto, descubres que la sombra era una puerta hacia tu poder. Lo que te asustaba resulta ser la fuente de tu autenticidad. La integración no es un estado estático, sino una práctica diaria. Cada día es una nueva oportunidad para vivir desde la conciencia. La sombra también nos enseña humildad. Al ver nuestras partes menos agradables, dejamos de juzgar a los demás con dureza. Reconocemos que todos luchan con algo. Esta comprensión nos hace más compasivos. La compasión no justifica actos dañinos, pero sí nos permite entender su origen. Jung creía que la oscuridad no puede ser eliminada, pero sí transformada. La compasión es una herramienta poderosa en esta transformación. Cuando tratas tu propia sombra con amabilidad, extiendes esa amabilidad al mundo. La sociedad necesita más compasión. Muchos conflictos nacen de la proyección colectiva de la sombra. Grupos que niegan su propio odio y lo vuelcan en otros. Trabajar en tu sombra es un acto de responsabilidad social. Te convierte en un agente de paz en un mundo que necesita sanación. Así, tu viaje personal tiene un impacto colectivo. Uno de los grandes regalos de integrar la sombra es la autenticidad. Dejas de vivir según expectativas ajenas y empiezas a vivir según tu verdad. Esto puede incomodar a algunos, pero atraerá a quienes resuenan con tu esencia. Jung nos animaba a ser honestos con nosotros mismos, aunque eso significara ir contra la corriente. La autenticidad es magnética. Las personas se sienten atraídas por quien se muestra tal y como es, porque es un recordatorio
de que ellos también pueden ser auténticos. Tu ejemplo puede inspirar a otros a iniciar su propio camino de autoconocimiento. No subestimes el poder de tu historia. Cada vez que compartes tu viaje, das permiso a otros para explorar el suyo. La sombra, que antes te avergonzaba, se convierte en tu aporte al mundo. Tu vulnerabilidad se convierte en tu fortaleza. A medida que avanzas, surgirán nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto debo compartir mi sombra con otros? ¿Cómo puedo saber si estoy proyectando? ¿Qué hago cuando la sombra me abruma? Estas preguntas son parte del proceso. No hay respuestas universales, solo guías. Comparte tu sombra con personas que te ofrezcan un espacio seguro. Trabaja tus proyecciones con honestidad y busca feedback de gente de confianza. Cuando la sombra te abrume, recurre a prácticas de contención como la respiración, la escritura o hablar con un terapeuta. Jung recomendaba la terapia como un espacio sagrado para explorar el inconsciente. Un profesional puede ayudarte a ver patrones que tú no ves. No tengas miedo de pedir ayuda. Integrar la sombra es un acto valiente, no un signo de debilidad. La valentía no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Si llegas a un punto en que te sientes perdido, recuerda que no estás solo. Muchas personas han recorrido este camino antes y han dejado huellas que pueden guiarte. El autoconocimiento es un camino sin fin. Siempre habrá nuevas capas de sombra por descubrir. Esto no es una mala noticia. Significa que siempre puedes crecer, aprender y sorprenderte a ti mismo. Cada etapa te prepara para la siguiente. Cuando pienses que ya lo has visto todo, la vida te mostrará un nuevo aspecto de tu interior. Esto mantiene la aventura viva. Jung decía que la vida no se acaba cuando dejamos de respirar, sino cuando dejamos de crecer. Mientras tengas la disposición de mirar hacia adentro, tu vida seguirá expandiéndose. La sombra seguirá siendo tu compañera, recordándote que eres humano. La humildad, la compasión y la autenticidad serán tus guías. La luz se vuelve más brillante cuando deja de negar la oscuridad. La sombra, lejos de ser un enemigo, se convierte en una aliada en tu viaje hacia el self. En un pequeño pueblo de Colombia, Viviana, de 29 años, creció creyendo que debía ser perfecta para ser amada. Como maestra de primaria, se esforzaba por ser la mejor en todo. Nadie veía su cansancio, su miedo a equivocarse, su frustración cuando las cosas no salían como ella quería. Un día, una colega la confrontó. No tienes que hacerlo todo sola. Ese comentario despertó algo en Viviana. Se dio cuenta de que su necesidad de perfección no era más que la sombra de un miedo profundo a ser rechazada. Recordó cómo en su infancia cada error era castigado con desaprobación. Esa niña interior seguía buscándose la aprobación en su trabajo. Cuando Viviana comprendió esto, comenzó a permitirse equivocarse. La primera vez que pidió ayuda, se sintió vulnerable, pero también liberada. Empezó a escribir un diario donde expresaba su miedo al juicio y su necesidad de ser vista. Con el tiempo, su sombra de perfección se convirtió en una fuente de compasión. Empezó a entender a sus alumnos cuando fallaban y los alentaba con amor, cosa que antes le costaba. Su salón de clases se convirtió en un espacio más humano. Viviana aprendió que al integrar su sombra, no solo se liberaba a ella, sino que también liberaba a quienes la rodeaban. Al poco tiempo, Viviana conoció a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para explorar la sombra y la espiritualidad. Compartió su historia y se sintió escuchada por primera vez sin juicio. Cada encuentro
era una oportunidad de desnudar un pedazo más de su sombra y abrazarlo. Viviana comprendió que su perfeccionismo había sido una armadura para no enfrentar su miedo a la insuficiencia, pero al quitarse esa armadura, descubrió que era lo suficientemente fuerte para sostenerse sin ella. Comenzó a experimentar con nuevas formas de expresarse, retomó la pintura que tanto amaba de niña y se dio el permiso de crear sin la presión del resultado. Sus pinturas comenzaron a reflejar colores vibrantes y formas libres, una manifestación de su sombra transformada en arte. Sus compañeras de grupo la animaban y Viviana se dio cuenta de que sus imperfecciones la hacían más auténtica y atractiva. La sombra, que antes la hacía exigente y distante, se convirtió en un portal hacia la creatividad y la conexión. La transformación de Viviana no fue lineal. Hubo momentos en que el perfeccionismo se volvía a activar, sobre todo cuando recibía críticas o cuando se comparaba con otras maestras. Pero en lugar de caer en una espiral de autoexigencia, respiraba y recordaba el origen de su sombra. Se preguntaba, ¿estoy actuando para ser aceptada o porque lo disfruto? Esa pregunta la ayudaba a realinear sus acciones con su corazón. A veces, buscaba apoyo en su grupo o consultaba a un terapeuta cuando se sentía abrumada. Poco a poco, el miedo al rechazo perdió fuerza. Viviana empezó a sentirse segura con sus errores y a reírse de sí misma. La libertad que ganó la inspiró a crear un programa extracurricular de arte para sus alumnos, donde promovía la expresión libre. Sus estudiantes, al ver a una maestra auténtica y compasiva, también se permitían mostrar sus sombras. El ambiente en la escuela cambió. La sombra de una persona, al ser integrada, puede transformar una comunidad entera. Finalmente, Viviana experimentó un momento decisivo cuando un padre de familia la acusó injustamente de no dedicar suficiente tiempo a su hijo. En el pasado, una crítica así la habría devastado, pero esta vez respiró y sintió su sombra de perfeccionismo queriendo reaccionar. En lugar de defenderse compulsivamente, escuchó con atención. Se dio cuenta de que el padre proyectaba su propia frustración. Le respondió desde la empatía, le explicó el programa y le ofreció una reunión para hablar del progreso de su hijo. Al final, el padre reconoció su propio estrés y agradeció la comprensión. Viviana sintió un orgullo sereno, no porque fuera perfecta, sino porque había actuado desde la conciencia. Integrar la sombra no la había hecho inmune a las críticas, pero sí más resiliente. Hoy, Viviana continúa su camino de autoconocimiento, sabiendo que siempre habrá partes de ella por descubrir. Su historia es un recordatorio de que incluso en las profesiones más nobles, la sombra puede sabotear nuestras buenas intenciones si no la reconocemos. Y también demuestra que una persona comprometida con su verdad puede generar cambios positivos a su alrededor. En la superficie de nuestra vida diaria, llevamos máscaras que Jung llamó la persona. Son roles que adoptamos para encajar en la sociedad. El trabajador responsable, la madre abnegada, el amigo divertido, el líder competente. Estas máscaras nos ayudan a interactuar con el mundo, pero cuando nos identificamos demasiado con ellas, olvidamos quiénes somos realmente. Imagina que tienes un armario lleno de disfraces. Uno lo usas para el trabajo, otro para la familia, otro para tu vida social. Con el tiempo, puedes olvidar cuál es tu ropa de verdad. La persona se construye a partir de expectativas externas y de lo que creemos que los demás quieren de nosotros. Pero al cumplir esas expectativas, podemos perder el contacto con nuestra esencia. Jung nos invita a darnos cuenta de cuándo la máscara se vuelve rígida y deja de servirnos.
La persona se forma en la infancia cuando aprendemos qué comportamientos reciben aprobación y cuáles no. Si sonríes, te acarician. Si lloras, te ignoran. Así, empiezas a construir una imagen que busca agradar. Esta imagen te sirve para obtener cariño y pertenencia, pero también te fuerza a esconder emociones inaceptables. Con el tiempo, la persona se refuerza a través de la cultura, la educación y las normas sociales. No es una parte mala de nosotros. Nos ayuda a funcionar en la sociedad. Pero cuando la persona se vuelve una coraza, nos impide sentir y expresarnos auténticamente. A menudo, la persona es confundida con el yo. Creemos que somos nuestro trabajo, nuestro género, nuestra nacionalidad o nuestras opiniones. Pero la esencia de quien somos está más allá de estos roles. Jung decía que la persona debe ser flexible, como un traje que podemos quitar y poner según la ocasión, sin olvidar quién está debajo. ¿Te has identificado tanto con un rol que al perderlo te sentiste vacío? Esa sensación es un indicio de que la persona se había vuelto demasiado dominante. La persona es útil cuando responde a nuestras necesidades internas, pero se vuelve dañina cuando solo busca la aprobación externa. Muchas personas se esfuerzan por mantener una imagen impecable a costa de su bienestar. Están siempre disponibles, siempre sonrientes, siempre fuertes, pero por dentro sienten tristeza, miedo o rabia. El problema surge cuando tememos mostrar estos sentimientos porque creemos que nos harán menos amados. Jung nos enseña que la autenticidad es más poderosa que cualquier máscara. Ser auténtico no significa ser imprudente o irrespetuoso, sino ser honesto con lo que sentimos y necesitamos. Significa decir no cuando algo nos hace daño, aunque otros se decepcionen. Significa llorar cuando estamos tristes, aunque nuestra persona de fuerte diga que no deberíamos. Esta honestidad fortalece nuestras relaciones porque la gente siente nuestra verdad. Puede que algunos se alejen porque preferían nuestra máscara, pero los que se quedan serán personas que aman quién somos realmente. Desmontar la persona requiere valentía. Implica preguntarte, ¿quién soy yo sin mi trabajo? ¿Quién soy si no soy la hija perfecta? ¿Quién soy si dejo de complacer a todos? Estas preguntas pueden causar ansiedad porque nos confrontan con el vacío de la identidad social. Pero al atravesar ese vacío, encontramos una identidad más profunda. Jung llamaba a esto el encuentro con el self, la totalidad de nuestra psique. La persona es solo una pequeña parte de esta totalidad. Cuando la persona se flexibiliza, el self puede expresarse con más libertad. Puedes descubrir talentos que habías ocultado, intereses que habías reprimido, sueños que consideraste imposibles. Cada máscara que te quitas revela una capa más de tu verdad. Esto puede ser liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque recuperas tu autenticidad. Aterrador porque pierdes la seguridad que la máscara te daba. La seguridad es una ilusión. La autenticidad es real. En nuestras sociedades, a menudo se premia la productividad y se minimiza el descanso. La persona se adapta a estas expectativas y se convierte en un mecanismo que nos impulsa a hacer, hacer y hacer. Pero el self nos invita a hacer. Cuando te identificas con el hacedor, crees que tu valor depende de cuánto produces. Esto genera estrés y agotamiento. Desidentificarse de la persona productiva puede ser difícil porque nuestra economía y cultura la sostienen. Pero Jung nos recuerda que hay un ritmo natural en la vida. Inhalar y exhalar, luz y oscuridad, acción y reposo. La persona quiere siempre inhalar, siempre estar al sol
siempre actuar. El self sabe que necesitamos exhalar, descansar, soñar. Un signo de que la persona se ha vuelto demasiado dominante es cuando ignoras tus necesidades básicas para mantener una imagen. Si estás cansado, pero sigues trabajando para ser visto como dedicado, la persona te controla. Aprende a escuchar tu cuerpo y tu alma. Permítete descansar, desconectarte y disfrutar de la vida más allá del trabajo. Esto no te hace irresponsable, te hace humano. Otra máscara común es la del sabelotodo. Algunas personas se sienten obligadas a tener todas las respuestas y a nunca mostrar duda. Esta persona se construye para evitar sentirse incompetente o vulnerable. Sin embargo, nadie lo sabe todo. Fingir infalibilidad crea distancia con los demás y un estrés continuo. Reconocer que no sabes algo no te disminuye, te humaniza. Jung nos invita a ser aprendices eternos. El self es curioso y humilde. La persona arrogante teme que si muestra ignorancia, perderá valor. Pero la verdad es que la gente confía más en quienes son honestos sobre sus límites. La vulnerabilidad fomenta la conexión. Mostrar que no sabes abre la puerta a aprender junto a otros. Esto enriquece tus relaciones y tu conocimiento. La autenticidad, una vez más, es más valiosa que la perfección. La máscara de sabelotodo puede esconder un miedo a ser visto como incompetente, un miedo que proviene de una herida de infancia. Al reconocer esa herida, puedes sanar y dejar que tu curiosidad natural florezca. La persona también se manifiesta en la forma en que usamos las redes sociales. Muchas personas construyen una imagen de éxito, felicidad y perfección en sus perfiles. Esta imagen puede ser muy distinta de la realidad. Nos convencemos a nosotros mismos y a otros de que todo está bien, cuando en verdad podemos sentirnos solos, ansiosos o deprimidos. Esta discrepancia crea un vacío interior porque nuestra vida pública y privada no coinciden. Jung no vivió en la era digital, pero su teoría se aplica. La persona digital puede ser igual de restrictiva que la persona en la vida real. Comparte solo lo que quieres que los demás vean, y es fácil olvidar que la vida real es desordenada. La presión de mantener esta imagen puede causar ansiedad. Ser auténtico en las redes implica mostrar no solo éxitos, sino también procesos. No se trata de exponer cada detalle de tu vida, sino de no construir una imagen que no te pertenece. Recuerda que lo más importante es la congruencia interna. Tu valor no depende de los likes, sino de cómo te sientes contigo mismo. En el ámbito laboral, la persona puede limitar tu creatividad. Puede que trabajes en un campo que ya no te satisface, pero la máscara de profesional exitoso te impide explorar otras opciones. El miedo a la opinión de los demás te mantiene atado a un camino que no te llena. Jung hablaba del llamado de la vida, una voz interna que te invita a seguir tu verdadera pasión. La persona a menudo bloquea este llamado porque teme al cambio y al fracaso. Sin embargo, ignorarlo causa un vacío que nada externo puede llenar. Escuchar tu llamado puede implicar un cambio de carrera, aprender una nueva habilidad o emprender un proyecto que te apasiona. No tienes que renunciar a todo de golpe. Puedes empezar dedicando tiempo a esa pasión, explorando, formándote. La clave es no dejar que la persona dictamine tu vida. Tu trabajo es una parte de ti, pero no eres solo tu trabajo. Reconocer esto te da libertad para seguir tus intereses sin la presión de ser visto como exitoso por parámetros externos. Las relaciones son otro campo donde la persona se manifiesta fuertemente.
Puede que adoptes el rol de salvador, siempre ayudando a los demás y olvidándote de ti, o el rol de independiente, evitando depender de otros por miedo a la vulnerabilidad. Estas máscaras se forman para protegerte de heridas pasadas. Por ejemplo, si en tu infancia fuiste el responsable de tus hermanos, podrías haber desarrollado la persona de cuidador. Ahora, de adulto, te cuesta recibir ayuda porque sientes que siempre debes dar. Pero el self busca equilibrio. Jung decía que ninguna función psíquica debe dominar a las demás. En las relaciones, esto significa alternar entre dar y recibir, ayudar y ser ayudado, hablar y escuchar. Si una máscara te obliga a un solo rol, no estás actuando desde la totalidad. Observa tus patrones relacionales y pregúntate si estás siendo auténtico o respondiendo a expectativas. Permítete ser vulnerable y dependiente a veces. Permítete decir no cuando estés agotado. Tus relaciones se volverán más equilibradas y satisfactorias. La persona también se refleja en tus valores. A veces, adoptamos valores porque creemos que son correctos, no porque resuenen con nuestro corazón. Puedes creer que debes ser ambicioso, tener éxito material o ser siempre positivo porque eso te dijeron tus padres, la sociedad o tu cultura. Pero, ¿qué significa realmente el éxito para ti? Quizás tu corazón valora más la libertad, la creatividad o la conexión. Jung nos anima a cuestionar los valores que hemos heredado y a definir los propios. Esto es parte del proceso de individuación. La persona dice, «Debo ser lo que otros esperan». El self pregunta, ¿qué es verdadero para mí? Liberarte de valores ajenos puede ser difícil porque puede implicar desilusionar a personas importantes, pero ser fiel a ti mismo es un acto de respeto hacia tu alma. Cuando alineas tus acciones con tus valores auténticos, sientes una paz que ninguna aprobación externa puede darte. El encuentro con la persona también puede revelar un miedo a la soledad. A veces mantenemos una máscara para evitar ser rechazados y quedarnos solos. Pero Jung nos recuerda que la soledad es necesaria para el autoconocimiento. En la soledad, oyes tu propia voz sin el ruido del mundo. La persona teme la soledad porque pierde su público. El self encuentra en la soledad un espacio para regenerarse. No estoy hablando de aislamiento, sino de momentos para estar contigo mismo. Puedes dedicar unos minutos cada día a la meditación, la escritura o simplemente a respirar en silencio. En estos espacios, escucha tus deseos, tus miedos y tus sueños. La soledad puede ser incómoda al principio, pero te ofrecerá un hogar en ti mismo. Cuando te sientas en casa contigo, ya no necesitarás tanto la aprobación externa. Podrás salir al mundo con una persona flexible, sabiendo que siempre puedes regresar a tu centro. A lo largo de este proceso, te darás cuenta de que la persona no desaparece completamente, y eso está bien. Siempre necesitaremos ciertos roles sociales y profesionales. La diferencia es que ahora los eliges conscientemente. Dejas de ser esclavo de la máscara y te conviertes en su dueño. Puedes decidir cuándo y cómo usarla sin perder tu esencia. Esto te da una sensación de poder interior. No es el poder de dominar a otros, sino de dominar tu vida. Eres tú quien decide qué imagen presentar y qué parte de ti mostrar. La máscara deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta. Esta es la libertad que Jung buscaba para sus pacientes. La libertad de ser completos y auténticos dentro de una sociedad que requiere ciertos ajustes. Encontrar este equilibrio es un arte que se aprende con práctica y paciencia. En este viaje de reconocer y flexibilizar la persona, podemos sentirnos desorientados. A veces,
La pérdida de un rol o de una máscara puede desencadenar una crisis. Jung llamaba a esto la muerte del ego, un proceso necesario para el renacimiento de la conciencia. En esta crisis, puedes sentir que no sabes quién eres ni qué quieres. Esto puede generar ansiedad, pero también es una oportunidad para descubrir aspectos nuevos de ti. En la oscuridad de la crisis, la creatividad puede despertarse y nuevas posibilidades emergen. La clave es no aferrarte desesperadamente a tu antigua identidad. Permítete la confusión. Habla con amigos que te apoyen, escribe sobre tus sensaciones, busca terapia si lo necesitas. La crisis no es el fin, es la antesala de una transformación. La persona se quebranta para que el self pueda expandirse. Confía en que saldrás de la crisis con una identidad más auténtica y una máscara más ligera. Esta exploración no estaría completa sin mencionar cómo la persona se relaciona con la sombra. La persona intenta ocultar la sombra, pero al hacerlo, la hace más grande. La sombra se oculta en los espacios que la persona no ilumina. Cuanto más rígida es la máscara, más oscura se vuelve la sombra. Por eso es vital flexibilizar la persona para permitir que la sombra salga y se integre. La persona y la sombra son dos caras de la misma moneda. No puedes trabajar con una sin afectar a la otra. Un ejemplo: si tu persona es la siempre feliz, tu sombra podría contener tristeza reprimida. Para integrar esa tristeza, debes permitir que tu persona se muestre vulnerable. Esto puede asustarte, pero es un paso hacia la totalidad. La autenticidad une lo que la persona divide. Cuando integras la sombra, la máscara se hace innecesaria. Eres libre de ser quien eres, con tus luces y sombras. En una ciudad de México, Diego, de 32 años, era un exitoso ejecutivo de publicidad conocido por su carisma y su actitud siempre positiva. Era el amigo al que todos acudían para divertirse y el empleado que siempre decía sí a todo. Su vida parecía perfecta: buen salario, fiestas constantes y una sonrisa perpetua. Pero por dentro se sentía vacío. Había olvidado qué lo hacía feliz, porque se había convertido en la persona que todos esperaban. Un día, tras un ataque de pánico en el baño de la oficina, decidió buscar ayuda. Su psicóloga le habló de la persona y la sombra. Se dio cuenta de que su máscara de el alegre ocultaba una profunda tristeza por la muerte temprana de su madre, una pérdida que nunca permitió sentir porque tenía que ser fuerte. Diego empezó a permitirse llorar en privado, a decir no a compromisos que no quería y a compartir su vulnerabilidad con amigos cercanos. Su relación con ellos cambió. Algunos se distanciaron, pero otros se acercaron aún más, agradeciendo su honestidad. En los meses siguientes, Diego hizo espacio para descubrir quién era más allá del trabajo y las fiestas. Recordó su amor por la música. De adolescente solía tocar la guitarra y escribir canciones, pero lo había abandonado para dedicarse a la carrera corporativa. Empezó a tocar de nuevo y a componer. Un día, compartió una canción en una reunión de amigos. Sus manos temblaban, pero su voz salía firme. Las lágrimas rodaron cuando terminó, y sus amigos lo abrazaron. Fue un momento catártico. Diego sintió cómo la máscara se desmoronaba y cómo emergía su self. Decidió tomarse un tiempo sabático para explorar su vocación artística. Redujo sus horas en la agencia y se inscribió en un taller de música. Allí conoció a personas que vivían de su arte y que, como él, habían dejado un mundo corporativo para seguir su pasión. Se sintió inspirado y comprendido. Su felicidad ya no dependía de la aprobación externa, sino de la coherencia con su alma.
El camino no estuvo libre de miedos. Cada vez que veía las redes sociales de sus antiguos colegas con autos nuevos y viajes, la persona de éxito se inquietaba. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero recordaba cómo se sentía cuando cantaba y cómo su ansiedad desaparecía. El dinero era menos, pero su paz era más. Su entorno cambió. Dejó de ir a fiestas que ya no disfrutaba y empezó a pasar más tiempo en espacios íntimos donde podía ser él mismo. Su relación con su padre, que siempre lo había impulsado a ser un ganador, se tensó al principio, pero cuando le mostró una canción que escribió en memoria de su madre, su padre lloró y lo abrazó. Fue un acto de reconciliación. Diego comprendió que la persona de hijo exitoso había sido un intento de obtener la aprobación de su padre. Al ser auténtico, logró una conexión más profunda. Un año después, Diego grabó su primer álbum independiente. No era un éxito comercial, pero para él era el símbolo de su transformación. Cada canción contaba una parte de su viaje desde la máscara hacia la autenticidad. En la presentación de su álbum, habló al público sobre la persona y la sombra. Dijo que durante años había vivido para otros, escondiendo su dolor detrás de una sonrisa. Ahora se permitía sentir y expresarse. Sus palabras resonaron con muchos asistentes, que se sintieron inspirados a explorar su propio interior. Diego descubrió que su historia tenía un poder sanador. No necesitaba miles de fans para sentirse realizado. Su éxito estaba en la coherencia entre lo que sentía y lo que hacía. La persona ahora era un traje que se ponía para ciertas ocasiones, pero que no definía su identidad. Su sombra, integrada a través de la música, se convirtió en su musa. Su camino mostró que es posible dejar atrás la máscara sin perderse, y que al hacerlo, encontramos un tipo de éxito que va más allá de lo material. La vida está llena de coincidencias que parecen demasiado significativas para ser fruto del azar. Jung llamó a estas coincidencias sincronicidades. Son momentos en los que eventos externos coinciden con pensamientos o emociones internas de manera sorprendente, revelando una conexión entre el mundo interior y el exterior. En este segmento, exploraremos cómo las sincronicidades pueden ser señales del inconsciente y guías en nuestro camino. Imagina que estás pensando en alguien y ese alguien te llama en ese instante. O estás buscando una respuesta y encuentras un libro que parece escrito para ti. Estas experiencias pueden hacernos sentir conectados con algo más grande. Jung consideraba las sincronicidades como manifestaciones del self que nos orientan hacia la individuación. Reconocerlas requiere una actitud receptiva. A menudo, estamos tan inmersos en nuestros planes que no vemos estas señales. Pero cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón, comenzamos a notar patrones que nos guían. Las sincronicidades suelen aparecer en momentos de transición o crisis cuando necesitamos orientación. Imagina que tienes dudas sobre cambiar de empleo y justo un extraño te cuenta su historia de cómo encontró su vocación al dejar un trabajo similar al tuyo. O estás pensando en mudarte y de repente recibes una oferta inesperada en otra ciudad. Estas coincidencias pueden darte valor para tomar decisiones. Jung decía que las sincronicidades muestran que el universo no es un mecanismo indiferente, sino una red de relaciones vivas. No se trata de superstición, se trata de reconocer que nuestra psique está conectada con el mundo de maneras que la razón no entiende completamente. Cada vez que experimentas una sincronicidad, pregúntate qué parte de ti buscaba esa señal. Puede ser tu intuición,
tu deseo de cambio o tu necesidad de claridad. Estas coincidencias no dictan tu camino, pero te ofrecen pistas. Tú decides qué hacer con ellas. A lo largo de la historia, las sincronicidades han sido consideradas mensajes divinos o señales del destino. En la psicología junguiana, se entienden como una intersección entre el tiempo y el significado. Dos eventos se conectan no por causalidad, sino por el significado que tienen para el observador. Esto desafía la lógica lineal y nos introduce en una visión más amplia de la realidad. Imagina que sueñas con un animal y al día siguiente lo ves en un lugar inesperado. El animal puede representar un arquetipo que tu inconsciente quiere que integres, y verlo en la realidad refuerza ese mensaje. Las sincronicidades nos invitan a vivir con atención plena. Cada momento puede ser un espejo de nuestro interior. Pero cuidado, no se trata de ver mensajes en todo y perder contacto con la realidad. Se trata de mantener una mente abierta, sin dejar de discernir. La sincronicidad también se manifiesta en encuentros con personas que nos ayudan en momentos cruciales. Jung relató la historia de un paciente que soñó con un escarabajo dorado. Mientras contaba el sueño, un escarabajo golpeó la ventana del consultorio. Este evento simbólico facilitó un gran avance terapéutico. En nuestras vidas, las sincronicidades pueden aparecer a través de personas que nos dicen justo lo que necesitamos o nos ofrecen una oportunidad inesperada. Por ejemplo, estás en una conferencia y la persona junto a ti resulta trabajar en el campo al que te quieres dedicar, o un artículo que casualmente lees te da la idea que estabas buscando. Estas coincidencias nos hacen sentir que hay un orden en el caos, que la vida nos guía cuando nos alineamos con nuestro camino. La clave es no forzar las sincronicidades ni obsesionarnos con ellas, sino reconocerlas cuando ocurren y agradecer por su guía. Para Jung, las sincronicidades son un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Sugieren que hay un orden más allá de nuestra comprensión racional. La física cuántica, por ejemplo, habla de fenómenos de entrelazamiento donde partículas a distancia se afectan mutuamente. Aunque no es igual, la sincronicidad nos recuerda que todo está conectado. En la práctica, esto significa que tus pensamientos y emociones tienen un impacto en el mundo. Si estás lleno de gratitud, tiendes a atraer experiencias que refuerzan esa gratitud. Si estás enojado, atraes situaciones que reflejan tu enojo. Esto no es magia, es resonancia. Tu estado interior colorea tu percepción. Cuando estás abierto y consciente, notarás cómo el universo te habla a través de coincidencias. Jung no pretendía explicar científicamente las sincronicidades, sino invitarnos a reconocer su existencia y aprender de ellas. Son ventanas al misterio de la vida. Abrir estas ventanas puede transformar tu visión del mundo. Es importante tener discernimiento con las sincronicidades. No todo evento coincide con un significado profundo. A veces, las cosas simplemente ocurren. Si te obsesionas buscando mensajes en cada detalle, puedes perderte en la fantasía. Jung recomendaba equilibrar la razón y la intuición. Observa las coincidencias que realmente te conmuevan o que se repitan de manera insistente. Estas suelen ser las verdaderas sincronicidades. Por ejemplo, si sueñas varias veces con el mar y luego alguien te invita a un retiro en la costa, eso puede ser una señal. Pero si ves un número repetido una vez y te obsesionas, puedes estar proyectando. La sincronicidad requiere una combinación de observación, introspección y sentido común. No se trata de creer en milagros en todo momento, sino de reconocer
cuando el universo parece responder a tus preguntas internas. La relación entre sincronicidad y propósito es profunda. Cuando estás alineado con tu propósito, las sincronicidades se intensifican. Es como si la vida confirmara que estás en el camino correcto. Jung contó que cuando escribía sobre los símbolos de los peces en la cultura, empezó a encontrar peces por todas partes, en sueños, en conversaciones, en objetos. Era como si el tema que investigaba se manifestara en su entorno para apoyarlo. De manera similar, cuando decides estudiar una nueva disciplina, puedes encontrarte con recursos, personas y oportunidades que facilitan tu aprendizaje. ¿Es casualidad o sincronicidad? La sincronicidad apunta a un orden invisible que responde a nuestra intención. No se trata de un camino sin esfuerzo, pero sí de una sensación de fluidez y apoyo. Si sientes que todo es un obstáculo constante, puede ser una señal de que necesitas revisar tus motivaciones o tus creencias. La sincronicidad no elimina los desafíos, pero los hace significativos. En la vida cotidiana, puedes cultivar la atención a las sincronicidades manteniendo un diario. Anota eventos, sueños, pensamientos y coincidencias que te llamen la atención. Con el tiempo, notarás patrones. Tal vez cada vez que piensas en cambiar de trabajo, sueñas con puertas. O cada vez que te sientes triste, escuchas una canción que te recuerda una lección importante. Estos patrones son mensajes de tu inconsciente. También puedes practicar la meditación para calmar la mente y abrirte a las señales. Cuando tu mente está llena de ruido, es más difícil notar las sincronicidades. El silencio interior te vuelve receptivo. Puedes crear un ritual diario donde te sientes en silencio, respiras y te preguntas, ¿qué mensaje tiene la vida para mí hoy? No esperes una respuesta inmediata. Observa tu día con esa pregunta en mente. Con el tiempo, verás cómo la vida responde de formas creativas. Las sincronicidades también pueden ayudarte a sanar. Puedes recibir un libro recomendado por alguien que te ilumina en un aspecto de tu sombra. O puedes soñar con un animal que representa la fuerza que necesitas. Estas experiencias son regalos. Agradece cuando ocurran y reflexiona sobre su significado. Compártelos con personas de confianza para obtener diferentes perspectivas. A veces, la interpretación de alguien más puede abrir un nuevo entendimiento. Jung mismo trabajaba con sus pacientes analizando sincronicidades. Esto les ayudaba a ver su vida como un relato significativo en lugar de una serie de eventos aislados. Sentir que tu vida tiene significado es esencial para tu bienestar. Las sincronicidades son recordatorios de que no eres una hoja al viento, sino un ser con un propósito. Aunque no siempre entiendas el plan, puedes confiar en que hay un orden más grande operando. En este camino, es normal tener momentos de escepticismo. Puedes preguntarte si todo esto es real o si simplemente estás buscando patrones donde no los hay. El escepticismo es saludable. Jung no quería que sus teorías fueran aceptadas sin cuestionamientos. La clave es la experiencia personal. Observa las sincronicidades en tu vida y cómo te afectan. Si un evento te brinda claridad, te inspira o te impulsa a actuar, entonces ha cumplido su función. No te preocupes por probar nada. La sincronicidad no es un dogma. Es una invitación a vivir con más atención y confianza. Con el tiempo, desarrollarás tu propio criterio para reconocerlas. Algunas personas las sienten más intensamente que otras. Todo depende de tu sensibilidad, tu contexto y tu apertura. No te compares. Vive tus experiencias y descubre qué significado tienen para ti.
En una comunidad de Perú, Juan, de 55 años, había trabajado toda su vida como ingeniero civil. Había construido carreteras y puentes, pero se sentía desconectado de sí mismo. Un día, de camino a su trabajo, se detuvo en una librería por impulso. Un libro azul en una estantería llamó su atención. Se titulaba Sincronías, el lenguaje secreto del universo. Sintió curiosidad y lo compró. Mientras leía sobre Jung y las sincronicidades, recordó un sueño recurrente en el que se encontraba en un bosque guiado por un zorro. El libro mencionaba que los animales en los sueños podían ser guías de la psique. Ese día, al volver del trabajo, un zorro cruzó su camino en una zona donde nunca había visto uno. Juan se sorprendió. Era como si el sueño se manifestara. Decidió investigar el simbolismo del zorro y descubrió que representa astucia y adaptabilidad. Se preguntó dónde en su vida necesitaba ser más adaptable. Esa misma semana, recibió un mensaje de un antiguo compañero de universidad invitándolo a participar en un proyecto ambiental en una comunidad andina. Al principio, su persona de ingeniero urbano dudó, pero recordó el zorro y el libro. Sintió que esta invitación era una sincronicidad. Aceptó y viajó a la comunidad. Allí, conoció a personas que vivían en armonía con la naturaleza y que necesitaban apoyo para construir un sistema de riego. Juan se sintió inspirado. Su experiencia en ingeniería cobraba un nuevo sentido. Cada decisión que tomaba parecía fluir. Durante el proyecto, vivió más sincronicidades. Escuchaba en la radio canciones que hablaban de cambios, recibía consejos inesperados y soñaba con ríos y montañas. Cada coincidencia reforzaba su sensación de estar en el camino correcto. Juan se dio cuenta de que había encontrado un propósito que conectaba sus habilidades con su amor por la naturaleza. A su regreso a la ciudad, Juan decidió cambiar su rumbo profesional. Dejó la empresa donde trabajaba y se dedicó a proyectos ambientales. Su esposa, al principio escéptica, lo apoyó cuando vio su entusiasmo. Sus hijos le regalaron un dibujo de un zorro con un puente, que él colgó en su oficina. Cada vez que dudaba, miraba el dibujo y recordaba su guía. Las sincronicidades se volvieron un lenguaje cotidiano. Juan empezó a llevar un diario donde anotaba sueños, coincidencias y reflexiones. Notó que cuando se sentía frustrado, las sincronicidades disminuían y cuando confiaba, se intensificaban. Comprendió que su actitud interior influía en su percepción. Su historia se convirtió en una inspiración para otros. En charlas y talleres, contaba cómo un libro y un zorro cambiaron su vida. Animaba a las personas a prestar atención a las señales del universo, a escuchar su intuición y a actuar en consecuencia. Juan descubrió que la vida no era un conjunto de accidentes, sino una danza entre su alma y el mundo. Cada sincronicidad era un paso en esa danza, una invitación a seguir su propósito con confianza. En el vasto paisaje de la psique, Jung describió el self como el centro y la totalidad de nuestra personalidad. Este self se representa simbólicamente a través de figuras circulares como el mandala, un símbolo de totalidad y equilibrio que aparece en diferentes culturas. Exploraremos cómo el mandala y la idea de la totalidad pueden guiar nuestro camino hacia la integración interior. Jung creó y analizó mandalas durante periodos de confusión y transición. Dibujar un círculo y llenarlo con símbolos espontáneos era para él una forma de diálogo con el inconsciente. El mandala refleja el orden que nuestra psique busca. En tiempos de caos, el mandala nos recuerda que en nuestro centro hay paz. No es necesario ser artista para beneficiarte de esta práctica.
Puedes dibujar un mandala sencillo, meditar en él y observar qué emociones surgen. Es una manera de conectar con tu self sin palabras. El círculo representa la unidad y cada forma dentro de él simboliza partes de ti que están buscando armonía. El concepto de totalidad también se aplica a cómo vemos nuestra vida. A menudo dividimos nuestra existencia en compartimentos: trabajo, familia, hobbies, espiritualidad. Pero Jung nos invita a ver la vida como un todo. El self integra todas nuestras facetas. Cada experiencia, dolorosa o placentera, tiene un lugar en nuestra totalidad. Nada es desperdiciado. Incluso nuestras heridas forman parte del mandala de nuestra existencia. La totalidad no significa perfección, sino integridad. Significa que aceptamos todas nuestras partes y las vemos como necesarias para nuestro crecimiento. Cuando rechazamos una experiencia, rompemos el mandala. Cuando la aceptamos y la integramos, el mandala se vuelve más completo. Puedes reflexionar sobre esto escribiendo tu vida como si fuera un mandala. ¿Qué eventos están en el centro? ¿Cuáles en el borde? ¿Qué patrones se repiten? Ver tu vida desde arriba te permite comprenderla con más claridad. El mandala también se relaciona con el tiempo. Muchas culturas usan ciclos circulares para entender la vida, las estaciones, los días, los años. Jung observó que nuestra psique sigue ciclos. Pasamos por periodos de expansión y contracción, de luz y oscuridad. El mandala nos enseña que todo vuelve al centro. Cuando estás en un momento de confusión, recuerda que es solo una fase del ciclo. No te quedes atrapado en la periferia. Busca tu centro. Cada ciclo te ofrece la oportunidad de integrar experiencias y ascender a un nivel de conciencia más alto. En la naturaleza, el otoño lleva a la muerte de las hojas, pero también prepara la tierra para la nueva vida en primavera. De manera similar, tus momentos de pérdida pueden preparar terreno para nuevos comienzos. El mandala te recuerda que la vida es un proceso de nacimiento, muerte y renacimiento constante. Jung también habló de los mandalas culturales, comunidades que buscan la integración. Los rituales, las tradiciones y los mitos son mandalas que dan sentido a la vida colectiva. Cuando participas en un ritual, te unes a un mandala comunitario. Esto crea un sentimiento de pertenencia y propósito. Sin embargo, en las sociedades modernas, muchos mandalas culturales se han perdido. La individuación implica crear nuevos mandalas que reflejen nuestras necesidades actuales. Esto puede ser un círculo de apoyo, un grupo de meditación, una comunidad artística o cualquier espacio donde la gente se reúna para crecer. Crear tu propio mandala colectivo te ayuda a sentirte sostenido. Jung decía que el camino del individuo no termina en sí mismo. Se expande hacia la comunidad. La totalidad incluye nuestra relación con los demás. Un mandala personal solo está completo cuando encuentra su lugar en un mandala más grande. La imagen del mandala también nos ayuda a entender la polaridad. En el centro está la unidad. En el borde están las dualidades, luz y sombra, masculino y femenino, activo y receptivo. Estas dualidades son necesarias para la vida. No hay día sin noche, inhalación sin exhalación. Jung nos invita a no rechazar una polaridad en favor de la otra. En lugar de elegir la luz y negar la sombra, debemos integrar ambas. El mandala muestra cómo estas polaridades giran alrededor de un centro que las armoniza. Cuando nos polarizamos, nos alejamos de nuestro centro y nos sentimos desequilibrados. La totalidad implica moverse entre los polos
sin perder el centro. Por ejemplo, puedes ser fuerte y vulnerable, racional y emocional, estructurado y creativo. Integrar estas polaridades te hace más completo. El mandala es una meditación sobre el equilibrio. Puedes visualizar un círculo girando suavemente mientras inhalas y exhalas, permitiendo que tus dualidades se encuentren en el centro. En el camino hacia la totalidad, los sueños y las visiones pueden mostrar mandalas. Puedes soñar con una rueda, un jardín circular o una plaza. Estos sueños indican un proceso de integración en marcha. Presta atención a cómo te sientes en el sueño. ¿Estás en el centro o en la periferia? ¿El mandala está completo o incompleto? Estas imágenes pueden ofrecerte pistas sobre tu estado interior. Jung contaba que sus propios mandalas soñados coincidían con momentos de gran cambio. La sincronicidad entre el símbolo y la vida consciente es una confirmación del proceso de individuación. Si sueñas con mandalas, puedes dibujarlos al despertar y reflexionar sobre ellos. El acto de plasmar un símbolo de tu inconsciente en papel es terapéutico. Te ayuda a dialogar con tu self de manera tangible. El mandala también nos enseña a cultivar la paciencia. Dibujar o contemplar un mandala requiere tiempo y atención. No puedes apresurarlo. Así es el proceso de integración. Tu psique sabe cuánto puede procesar en cada momento. Jung comparaba la psique con una planta que crece a su propio ritmo. No puedes tironearla para que crezca más rápido. El mandala te invita a confiar en el tiempo. Cada parte de ti se integrará cuando esté lista. La prisa solo crea ansiedad. En cambio, la paciencia te permite disfrutar del proceso. Puedes dedicar unos minutos al día a contemplar un mandala, respirando profundamente y observando cómo tu mente se calma. Esta práctica fortalece tu capacidad de estar presente, un requisito para la totalidad. El simbolismo del mandala también se relaciona con la espiritualidad. Muchas tradiciones usan mandalas como herramientas de meditación para acceder a estados de conciencia superior. En el budismo tibetano, los monjes crean elaborados mandalas de arena para luego destruirlos, recordando la impermanencia. En el hinduismo, los yantras son mandalas que representan deidades y cosmos. Jung vio que estos símbolos no pertenecen solo a una cultura, emergen del inconsciente colectivo. Su universalidad habla de una necesidad humana de encontrar orden y sentido. Trabajar con mandalas te puede conectar con un sentido de lo sagrado, ya sea que lo interpretes como energía, Dios, la vida o el self. La totalidad incluye un aspecto espiritual. No necesitas seguir una religión para experimentar esto. Simplemente necesitas abrirte a lo misterioso. El mandala es una puerta. En la práctica diaria, la totalidad se puede cultivar integrando mente, cuerpo y espíritu. Muchas personas viven fragmentadas. Su mente dice una cosa, su cuerpo siente otra y su espíritu se descuida. El self busca alinear estas dimensiones. Por ejemplo, si tu mente quiere descansar pero tu cuerpo está acelerado, meditar puede unirlos. O si tu espíritu anhela conexión y tu mente está ocupada, caminar en la naturaleza puede alinearlos. La totalidad es un equilibrio dinámico. No se alcanza una vez y luego se mantiene, sino que se practica cada día. Puedes preguntarte cada mañana, ¿qué parte de mí necesita atención hoy? Tal vez sea tu cuerpo, tu corazón o tu intelecto. Atender cada parte te mantiene en el mandala de la vida, girando con gracia y conciencia. En el contexto familiar,
La totalidad significa honrar tu individualidad y tu pertenencia. Puedes ser tú mismo sin perder el vínculo con tus seres queridos. Jung observó que muchas crisis personales son crisis de relación. No sabemos cómo ser individuos dentro de un grupo. El mandala muestra que el centro y el círculo son parte del mismo diseño. Puedes tener un centro fuerte y a la vez ser parte de un círculo. Esto implica establecer límites sanos, comunicar tus necesidades y respetar las de los demás. No siempre es fácil, pero es parte de la integración. Aprender a ser tú mismo en la familia te prepara para ser tú mismo en el mundo. La totalidad incluye todas tus relaciones, comenzando con la más cercana, la de contigo mismo. Finalmente, el mandala y la totalidad nos enseñan la importancia de la coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, te sientes en paz. Si dices que valoras la salud, pero descuidas tu cuerpo, hay incoherencia. Si hablas de amor pero te tratas con dureza, hay incoherencia. El self te invita a vivir en coherencia. No es un estándar imposible, sino un ideal que guía tus decisiones. Puedes usar el mandala como un recordatorio visual. Dibuja un círculo y divide el interior en áreas que representan tus valores: salud, amor, crecimiento, servicio. Observa dónde hay equilibrio y dónde falta atención. Este ejercicio te ayuda a enfocar tu energía. La totalidad se construye con pequeñas elecciones diarias. Cada elección coherente es un paso hacia tu centro. El mandala es tu mapa. En la ciudad de Quito, Jorge, de 70 años, había trabajado como arquitecto toda su vida. Su pasión por diseñar edificios lo había llevado a construir importantes obras, pero al jubilarse, se sintió vacío. Pasaba sus días viendo televisión y sintiendo que su vida ya no tenía significado. Un día, su nieta le regaló un libro de mandalas para colorear. Al principio, Jorge sonrió con condescendencia, pensando que era un pasatiempo para niños. Pero una tarde, aburrido, abrió el libro y comenzó a colorear. Mientras elegía colores y seguía las formas circulares, sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Su mente dejaba de rumiar pensamientos sobre el pasado y su corazón se llenaba de una paz serena. Jorge recordó cómo, de joven, le fascinaba el dibujo libre, pero lo dejó de lado para centrarse en la arquitectura. El mandala despertó su antigua pasión. Decidió explorar más. Compró libros de Jung y descubrió el simbolismo del mandala. Sintió que tenía una nueva misión: integrar su vida en un mandala personal. Jorge comenzó a dibujar sus propios mandalas. Cada uno representaba una etapa de su vida: su infancia en la sierra, su juventud estudiando en la universidad, su matrimonio, la pérdida de su esposa y su jubilación. Al plasmar estos momentos en círculos, comprendió que cada experiencia, incluso el dolor, tenía un lugar en su totalidad. Esto lo reconcilió con su pasado. Dejó de lamentar lo que no hizo y empezó a agradecer lo que sí vivió. Además, invitó a amigos de su edad a reuniones semanales donde compartían sus mandalas y reflexiones. Estos encuentros se convirtieron en un mandala colectivo. Algunos contaban historias de amor, otros de pérdidas, y todos encontraban alivio al ver que sus vidas eran parte de un todo. Jorge se sintió útil de nuevo. Su casa se llenó de colores y voces. El vacío se llenó de significado. Durante una de las reuniones, una amiga de Jorge habló de su deseo de aprender a tocar el piano. Nunca lo había hecho por miedo a ser demasiado vieja. Jorge la animó y, en solidaridad, decidió retomar su propia pasión: la pintura.
Empezó a pintar mandalas en lienzos y a exponerlos en centros culturales. La respuesta fue tan positiva que le propusieron dar talleres de mandalas para personas mayores. Jorge aceptó con entusiasmo. En los talleres, hablaba de Jung, de la totalidad y de cómo la creatividad podía transformar la jubilación en una etapa de plenitud. Para él, enseñar era una forma de integrar su experiencia de arquitecto con su nueva misión. Su vida tomó un nuevo sentido. El self se manifestó como un llamado a servir a su comunidad a través del arte y la introspección. Jorge descubrió que nunca es tarde para encontrarse a sí mismo. Un día, Jorge recibió una carta de un hombre de 50 años que había asistido a uno de sus talleres. La carta decía: «Gracias por mostrarme que mi vida es un mandala. Pensé que mis errores me definían, pero ahora los veo como partes necesarias de mi camino». Jorge se emocionó al leerla. Sintió que su viaje interior tenía un impacto real en los demás. Cada mandala que dibujaba era una semilla de cambio. La relación con su familia también mejoró. Sus nietos lo veían como un artista sabio y sus hijos se inspiraban en su energía. Jorge dejó de ser el hombre jubilado que esperaba el final y se convirtió en el hombre que celebraba cada día como una oportunidad para integrar, compartir y crecer. Su historia muestra que la totalidad no tiene edad. En cada etapa de la vida, el self nos invita a cerrar ciclos y a abrir nuevos. El mandala es un recordatorio de que cada momento, por pequeño que sea, es parte de una obra más grande y hermosa. Gracias por acompañarme en este viaje interior. Hemos explorado la sombra, la persona, la individuación, la sincronicidad y la totalidad. Cada uno, un universo de descubrimientos que puede transformar tu vida. Si has llegado hasta aquí, eres valiente. Has mirado de frente a tu oscuridad. Has cuestionado tus máscaras. Has sentido la llamada de tu alma. Has reconocido las señales de la vida y has contemplado tu existencia como un mandala. Jung nos enseñó que la verdadera transformación ocurre cuando abrazamos todas nuestras partes, cuando dejamos de pelear contra la oscuridad y la luz, y en su lugar, las integramos en un todo armonioso. Espero que las historias de Viviana, Diego, Lucía, Juan y Jorge te hayan mostrado que no importa tu edad, tu profesión o tu contexto, siempre puedes iniciar el camino hacia ti mismo. Este cierre no es un adiós, sino un nuevo comienzo. Tu proceso continúa más allá de estas palabras. Ahora tienes herramientas y comprensión para seguir adelante con confianza y compasión. A lo largo de este recorrido, te prometí una estrategia práctica para integrar lo que hemos visto. Aquí está. Cada día, dedica un momento a escribir un diálogo entre tu parte consciente y un aspecto de tu sombra o tu persona. Pregúntale, ¿qué necesitas? Y escucha su respuesta. Luego, dibuja un pequeño mandala y coloca en el centro una palabra o símbolo que represente tu intención para ese día. Alrededor, escribe las emociones o pensamientos que surjan. Este ejercicio te ayuda a dar voz a tus partes internas y a crear un espacio seguro donde todas se puedan expresar. Al final de la semana, revisa tus diálogos y mándalas. ¿Hay patrones? ¿Hay necesidades recurrentes? Esto te permitirá integrar tu sombra, flexibilizar tu persona y alinear tu vida con tu self. Usa también un diario para anotar sincronicidades. Verás cómo la vida empieza a hablarte de manera más clara. Esta estrategia es sencilla pero poderosa. Es un mapa para tu viaje interior. Agradezco profundamente tu tiempo y tu confianza. Eres parte de una comunidad de personas que desean vivir con autenticidad y profundidad.
Te invito a compartir en los comentarios qué parte de este viaje resonó contigo, qué descubres de tu sombra, qué máscara estás listo para dejar, qué sincronicidad te ha guiado. Tu experiencia puede ser la luz que alguien necesita. Además, si conoces a alguien que se sienta perdido o que esté pasando por un momento difícil, comparte este video con él o ella. A veces, una palabra, una historia o un símbolo pueden cambiarlo todo. Al compartir, te conviertes en un puente de transformación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más contenido como este. Cada semana, exploramos nuevos temas que te ayudarán a profundizar en tu autoconocimiento y a vivir con más plenitud. Tu presencia es valiosa para mí y para todos los que formamos esta comunidad. Recuerda que el camino hacia ti mismo es un proceso continuo. Habrá días en que todo parezca claro y otros en los que te sientas perdido. No te rindas. Cada paso, incluso los que parecen equivocados, te llevan hacia tu centro. La sombra, la persona, el anima y el animus, las sincronicidades y el mandala son herramientas para navegar ese camino. Úsalas con amor y respeto. Sé paciente contigo mismo. Confía en que tu inconsciente te guía, incluso cuando no entiendes las señales. Jung decía que nuestra tarea no es vaciar el mar con un balde, sino construir barcas que nos permitan navegarlo. Hoy has aprendido a construir algunas de esas barcas. Sube a bordo y deja que la corriente de la vida te lleve. No estás solo. Hay miles de almas navegando contigo. Te espero en la próxima semana con nuevas reflexiones. Hasta entonces, sigue adelante con esperanza. Tu camino hacia ti mismo es el viaje más extraordinario que puedes emprender.